En el principio no había luz, sino una pregunta que ardía en silencio. Y esa pregunta, como todas las que verdaderamente importan, no tenía respuesta clara ni solución inmediata. Era una grieta en el muro del tiempo, una fisura por donde se filtraba algo incómodo, algo que desafiaba no solo lo que se nos había enseñado, sino lo que habíamos aceptado sin protestar. Había un hombre en Ámsterdam, en el siglo XVII, que decidió mirar directamente a esa grieta. Su nombre era Baruch Spinoza, y su crimen no fue dudar de Dios, sino atreverse a pensar que Dios no era como nos lo habían contado, que la divinidad no era un monarca celoso y vengativo, sino algo más vasto, más inabarcable, más honesto. Y si Dios no era lo que la Iglesia decía, entonces todo lo demás también debía ser cuestionado. Toda la estructura de certezas que sostenía el mundo conocido debía ser inspeccionada con lupa, con sospecha, con valentía. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué preferimos la comodidad de una mentira bien contada antes que la incomodidad de una verdad desnuda? Spinoza no solo planteó estas preguntas, sino que las vivió en carne propia. Fue excomulgado, maldecido, expulsado de su comunidad judía con una violencia que pocas veces se había visto. El Jerem, el edicto de excomunión, no solo lo separó de su pueblo, sino que lo condenó al ostracismo más absoluto. Nadie podía hablarle, nadie podía comerciar con él, nadie podía acercarse a menos de 4 codos de distancia. Era como si hubiera dejado de existir. Y sin embargo, siguió escribiendo, siguió pensando, siguió desafiando. Pero lo que Spinoza reveló no era solo una crítica al concepto de Dios o a las estructuras religiosas. Era algo más profundo, más perturbador. Era la idea de que los textos sagrados, esos documentos que la humanidad había venerado durante siglos, no eran la palabra literal e incuestionable de lo divino, sino construcciones humanas. Narrativas forjadas en tiempos específicos, con intenciones específicas, con manipulaciones específicas. Y entre esas narrativas había una que Spinoza examinó con particular atención. El encuentro secreto de Tomás con Jesús años después de la supuesta resurrección. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Qué sucede cuando la piedra angular de una fe milenaria resulta ser un edificio construido sobre arenas movedizas? La historia de Tomás, el apóstol escéptico, el que dudó hasta tocar las heridas del Cristo resucitado, es una de las más poderosas del cristianismo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dijo Jesús a Tomás, según el Evangelio de Juan. Pero esa bendición, esa promesa de fe ciega, ¿no es también una advertencia? ¿No es también una forma de controlar, de silenciar, de domar a quienes se atreven a dudar? Spinoza no aceptaba la fe ciega. Para él, la fe debía ser iluminada por la razón, o no era más que superstición organizada. Y cuando examinó los evangelios con esa lupa implacable, encontró algo que la Iglesia había intentado ocultar durante siglos: que la historia de la resurrección, tal como se nos había contado, estaba llena de contradicciones, de vacíos, de silencios demasiado convenientes. Y entre esos vacíos había uno particularmente intrigante. ¿Qué sucedió realmente con Tomás después de ese encuentro? ¿Por qué los textos posteriores apenas lo mencionan? ¿Por qué su testimonio, que debería haber sido el más potente de todos, fue relegado al olvido? Los historiadores saben que Tomás viajó a la India, que fundó comunidades cristianas en tierras lejanas, que murió allí como mártir. Pero hay una leyenda, una tradición oral que nunca fue canonizada, que habla de un segundo encuentro. Años después de la resurrección, cuando Tomás ya había dejado Jerusalén y comenzaba su peregrinaje hacia el este, tuvo una visión. O quizás no fue una visión, quizás fue algo más tangible, más inquietante. Jesús se le apareció de nuevo, pero esta vez no había gloria ni luz celestial.
No había promesas de reino eterno ni bendiciones de fe. Había solo una conversación, un diálogo secreto que Tomás nunca reveló completamente, pero que dejó marcas en su alma. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que el cristianismo ha pasado 2000 años intentando evitar precisamente ese momento de quiebre, ese instante en el que todas las respuestas cómodas se desmoronan y solo quedan preguntas desnudas? Spinoza creía que sí. Creía que la religión organizada había traicionado el mensaje original de Jesús precisamente al convertirlo en dogma, al petrificarlo en credos y concilios. Y la historia de Tomás era un ejemplo perfecto de esa traición. Según los textos que Spinoza analizó, algunos de ellos apócrifos y otros simplemente ignorados por la tradición oficial, Tomás no solo dudó de la resurrección, dudó de todo el proyecto mesiánico, dudó de la divinidad de Jesús, dudó de las promesas de salvación. Y en ese segundo encuentro, años después, Jesús no lo castigó por esas dudas, lo validó. Le dijo que dudar era el primer paso hacia la verdad y que la fe sin duda era solo obediencia disfrazada. Pero esta revelación, si es que puede llamarse así, nunca fue integrada a la doctrina oficial. Fue suprimida, ocultada, reescrita, porque reconocer que Jesús validaba la duda habría socavado todo el sistema de autoridad que la Iglesia estaba construyendo. Si la duda era legítima, entonces los sacerdotes, los obispos, los papas, todos aquellos que afirmaban hablar en nombre de Dios, perdían su poder. Si la fe podía ser cuestionada, entonces el control sobre las masas se desvanecía. Spinoza entendió esto con una claridad que resultaba peligrosa. Entendió que la Iglesia no temía a los herejes porque negaran a Dios, sino porque cuestionaban el monopolio de la verdad. Y al cuestionar ese monopolio, abrían la puerta a algo mucho más radical, la posibilidad de que cada individuo pudiera buscar la verdad por sí mismo, sin intermediarios, sin autoridades, sin dogmas. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas, refutadas, quemadas en la hoguera. Las dudas, en cambio, se multiplican, se propagan como un virus silencioso. No se pueden quemar, no se pueden refutar con argumentos de autoridad. Solo se pueden ignorar, y la Iglesia lo ha hecho con maestría durante siglos. Pero Spinoza no permitió que esas dudas fueran ignoradas. En su tratado teológico-político, desenmascaró la estructura de poder que sostenía la religión organizada. Mostró cómo los profetas y los sacerdotes habían manipulado los textos sagrados para consolidar su autoridad. Mostró cómo el miedo, más que el amor, era el motor de la fe. Miedo al castigo divino, miedo al infierno, miedo a la exclusión social. Y en ese contexto, la historia de Tomás adquiría un significado completamente nuevo. Tomás no era solo el apóstol que dudó, era el símbolo de todo lo que la Iglesia había intentado suprimir: la libertad de pensamiento, la valentía de cuestionar, la posibilidad de que la verdad no estuviera en los dogmas, sino en la búsqueda personal de cada individuo. Y ese segundo encuentro con Jesús, ese diálogo secreto que nunca fue canonizado, era la prueba de que el propio Cristo no había venido a fundar una religión de certezas absolutas, sino un camino de búsqueda constante. En las calles de Ámsterdam, mientras Spinoza pulía lentes para ganarse la vida, el mundo continuaba girando ajeno a sus reflexiones. Pero en su mente, una revolución estaba en marcha, una revolución que no necesitaba ejércitos ni guillotinas, sino solo preguntas. Preguntas como las que Tomás debió haberse hecho en ese segundo encuentro. ¿Qué es la verdad? ¿Quién la posee? ¿Es posible que todo lo que nos han enseñado sea solo una versión conveniente de una realidad mucho más compleja? Spinoza sabía que estas preguntas no tenían respuestas fáciles,
pero también sabía que no hacerlas era una forma de complicidad con la mentira, y por eso siguió escribiendo, a pesar de la excomunión, a pesar del rechazo, a pesar del peligro constante de ser perseguido por las autoridades religiosas, porque para él, la verdad no era un destino al que se llegaba, sino un camino que se recorría. Y ese camino, por más oscuro y solitario que fuera, valía la pena. La figura de Tomás entonces no era solo un personaje bíblico, era un espejo en el que la humanidad podía mirarse y reconocer su propia necesidad de dudar, de cuestionar, de no aceptar las respuestas que le daban sin inspeccionarlas con cuidado. Y ese segundo encuentro con Jesús, esa conversación que nunca fue registrada oficialmente, era la confirmación de que el propio Cristo había entendido esto, que la fe verdadera no era la que se imponía desde arriba, sino la que surgía desde adentro, desde la honestidad intelectual, desde la valentía de enfrentarse a lo desconocido sin la muleta de las certezas dogmáticas. Pero si esto era cierto, si Jesús realmente había validado la duda de Tomás en ese segundo encuentro, ¿por qué la Iglesia lo había ocultado? ¿Por qué esa conversación no estaba en los evangelios canónicos? ¿Por qué Tomás, el apóstol que debería haber sido el más importante de todos, por haber tocado las heridas del Cristo resucitado, fue relegado a un papel secundario en la historia oficial del cristianismo? Spinoza tenía una respuesta, y era tan simple como devastadora, porque reconocer que Jesús validaba la duda habría destruido la estructura de poder de la Iglesia. Habría convertido a cada creyente en su propio sacerdote, en su propio intérprete de lo divino. Y eso era algo que la Iglesia no podía permitir, porque sin el monopolio de la verdad, sin la capacidad de controlar lo que se creía y lo que se dudaba, la Iglesia no era nada, solo un edificio vacío, una estructura sin contenido, una autoridad sin legitimidad. Y así, el encuentro secreto de Tomás con Jesús se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del cristianismo, no porque fuera falso, sino precisamente porque era verdadero, porque revelaba algo que la Iglesia no podía admitir, que la fe auténtica no necesitaba de intermediarios, de dogmas, de amenazas de condenación eterna, que la búsqueda de la verdad era un acto individual, íntimo, personal, y que nadie, ninguna institución, ninguna autoridad tenía el derecho de imponerse entre el ser humano y lo divino. Spinoza lo sabía, lo había vivido en carne propia cuando fue excomulgado. Lo había visto en la forma en que la Iglesia Católica perseguía a los disidentes, a los herejes, a todos aquellos que se atrevían a pensar diferente. Y por eso decidió escribir, decidió revelar, decidió arrancar las vendas que cubrían los ojos de la humanidad. Porque sabía que la verdad, por más incómoda que fuera, siempre era preferible a la mentira cómoda. ¿Qué significa ser valiente en un mundo que castiga la valentía? ¿Qué significa buscar la verdad en una sociedad que recompensa la obediencia? Spinoza no tenía respuestas completas a estas preguntas, pero tenía algo mucho más valioso: la determinación de no dejar de hacerlas, y en esa determinación, en esa negativa a aceptar las respuestas oficiales sin cuestionarlas, residía toda su grandeza. El encuentro secreto de Tomás con Jesús era, entonces, mucho más que una anécdota apócrifa. Era un símbolo de todo lo que estaba en juego, en la batalla entre fe y razón, entre autoridad y libertad, entre dogma y búsqueda. Era la prueba de que la historia oficial, la que nos habían enseñado en las iglesias y las escuelas, no era más que una versión parcial, manipulada, conveniente de una realidad mucho más compleja y ambigua. Y Spinoza, desde su humilde taller de lentes en Ámsterdam, se convirtió en el guardián de esa complejidad, en el defensor de la ambigüedad, en el hereje necesario que recordaba a la humanidad que la verdad no era un artículo de fe, sino una conquista de la razón.
y que esa conquista, por más difícil que fuera, era el único camino hacia la libertad auténtica. Porque al final, ¿qué es la libertad sino la capacidad de pensar por uno mismo? ¿Qué es la dignidad humana sino el derecho a dudar, a cuestionar, a no aceptar como verdadero lo que no ha pasado por el filtro de la razón? Y si Tomás había dudado, si incluso el apóstol más escéptico había necesitado ver para creer, ¿por qué el resto de la humanidad debería aceptar la fe ciega como una virtud? Estas eran las preguntas que Spinoza dejaba flotando en el aire como incienso herético que se negaba a disiparse. Y eran preguntas que no tenían respuestas fáciles, pero que era necesario hacer, porque solo haciéndolas, solo atreviéndose a mirar directamente a la grieta en el muro del tiempo, era posible vislumbrar algo de luz al otro lado. Una luz que no venía de ninguna revelación divina, sino del ejercicio honesto de la razón humana. Y en ese ejercicio, en esa búsqueda solitaria y valiente, Spinoza encontró algo que la Iglesia nunca pudo darle: la paz de saber que estaba siendo fiel a sí mismo, que no estaba traicionando su intelecto ni su dignidad por la comodidad de pertenecer a una comunidad o por el miedo al castigo divino. Estaba siendo honesto, y esa honestidad, por más dolorosa que fuera, era el único camino hacia una fe auténtica. Porque si hay algo que Spinoza entendió con claridad meridiana, es que la fe verdadera no puede ser impuesta, no puede ser heredada ni aprendida de memoria. Tiene que ser conquistada, cuestionada, construida desde cero por cada individuo. Y en ese proceso de construcción, la duda no es el enemigo de la fe, sino su fundamento más sólido, porque solo quien ha dudado profundamente puede creer profundamente. Solo quien ha cuestionado todo puede encontrar algo que valga la pena creer. Y Tomás, el apóstol escéptico, lo sabía. Por eso aquel segundo encuentro con Jesús, años después de la resurrección, no fue un momento de confirmación dogmática, sino de validación humana. Jesús no le dijo a Tomás: ahora ya no dudes más. Le dijo: sigue dudando, sigue buscando, porque en esa búsqueda está la verdad. Y esa fue la revelación que la Iglesia nunca pudo tolerar, que la verdad no estaba en los credos ni en los concilios, sino en el camino que cada persona recorría en soledad, enfrentándose a sus propias preguntas sin la muleta de las respuestas prefabricadas. Spinoza caminaba por las calles de Ámsterdam con estas ideas dando vueltas en su cabeza. Veía a la gente entrando y saliendo de las iglesias, agachando la cabeza ante los sacerdotes, murmurando oraciones que no entendían, y se preguntaba: ¿cuántos de ellos están realmente buscando la verdad? ¿Cuántos están solo cumpliendo con un ritual social, con una obligación impuesta desde fuera? ¿Cuántos tendrían el valor de dudar, de cuestionar, de buscar por sí mismos si supieran que está permitido? Y la respuesta, sabía Spinoza, era desalentadora, porque la mayoría de la gente no quiere buscar la verdad. La mayoría de la gente quiere respuestas cómodas, certezas tranquilizadoras, promesas de salvación que no requieran esfuerzo intelectual ni valentía moral. Y eso era exactamente lo que la Iglesia ofrecía: un paquete completo de respuestas, envuelto en rituales hermosos y amenazas veladas de condenación eterna para quien se atreviera a cuestionar. Pero Spinoza no estaba escribiendo para la mayoría. Estaba escribiendo para aquellos pocos que sí tenían el valor de dudar, para los Tomás del mundo, que necesitaban ver para creer, que necesitaban tocar las heridas antes de aceptar la resurrección, para aquellos que no podían contentarse con la fe ciega porque su integridad intelectual no se lo permitía. Y para esos pocos, el encuentro secreto de Tomás con Jesús era una confirmación de que estaban en el camino correcto, que dudar no era un pecado, sino una virtud, que cuestionar no era una traición a la fe, sino su expresión más auténtica.
Y así, con estas ideas fermentando en su mente y en su pluma, Spinoza seguía adelante, sabiendo que cada palabra que escribía era una piedra más en el camino hacia la libertad intelectual, sabiendo que cada revelación que hacía era una grieta más en el muro de certezas dogmáticas que aprisionaba a la humanidad, y sabiendo sobre todo que la verdad no podía ser enterrada para siempre, que tarde o temprano alguien la desenterraría, y cuando eso sucediera, todo el edificio de mentiras cuidadosamente construido durante siglos se derrumbaría como un castillo de naipes. Esa era la esperanza que lo mantenía escribiendo en la soledad de su estudio, mientras las velas se consumían y la noche se hacía más oscura. La esperanza de que algún día la humanidad tendría el valor de mirar directamente a la verdad, y que cuando eso sucediera, por fin seríamos libres. Parte 2. La noche en Jerusalén no era distinta a cualquier otra noche de ese año incierto. Las estrellas brillaban con la misma indiferencia con la que siempre han brillado sobre los dramas humanos. Tomás caminaba solo por las calles polvorientas, años después de aquel momento en el que había tocado las heridas del Cristo resucitado. Años después de aquel instante que debería haberlo llenado de certeza, pero que en cambio solo había multiplicado sus dudas. Porque tocar no era lo mismo que comprender. Ver no era lo mismo que entender, y Tomás, el eterno escéptico, lo sabía mejor que nadie. ¿Qué significa ver sin comprender? ¿Qué significa creer en algo que has tocado con tus propias manos, pero que tu razón se niega a aceptar? Tomás había vivido con esas preguntas desde aquella noche en el cenáculo. Había visto a Jesús, lo había tocado, había sentido las heridas en sus manos y en su costado, pero eso no había disipado sus dudas, al contrario, las había profundizado. Porque si Jesús había resucitado, ¿qué significaba eso? ¿Era Dios? ¿Era un hombre? ¿Era algo intermedio, algo que la razón humana no podía categorizar? Y ahora, años después, mientras se preparaba para abandonar Jerusalén y comenzar su viaje hacia el este, hacia tierras desconocidas, donde llevaría el mensaje de Cristo, esas preguntas seguían sin respuesta. Tomás no era un hombre de fe ciega, nunca lo había sido, y la experiencia de la resurrección, lejos de convertirlo en un creyente dogmático, lo había convertido en algo mucho más peligroso. Un creyente crítico, alguien que creía, sí, pero que no dejaba de cuestionar lo que creía. Alguien que no aceptaba las respuestas fáciles porque sabía que la verdad era siempre más compleja que cualquier dogma. Fue en una de esas noches de dudas y preparativos que sucedió. Tomás estaba solo en una pequeña habitación, organizando sus escasas pertenencias para el viaje, cuando sintió una presencia. No era un viento, no era un sonido, era algo más sutil, más íntimo, como si alguien hubiera entrado sin abrir la puerta, como si el espacio mismo se hubiera alterado para hacer lugar a algo que no debería estar allí. Y entonces lo vio. Jesús estaba allí de pie frente a él, con la misma mirada serena que recordaba de antes. Pero había algo diferente esta vez. No había luz celestial, no había gloria divina, no había nada de la teatralidad que marcó la primera aparición en el cenáculo. Esto era algo más íntimo, más humano. Como si Jesús hubiera venido no como el Cristo resucitado, sino simplemente como un maestro que visita a un discípulo para tener una última conversación. Tomás no dijo nada al principio. No preguntó si era real o una alucinación. No preguntó por qué había vuelto. Simplemente lo miró, con esa mirada escéptica que era su sello distintivo, esperando a que Jesús hablara primero. «Todavía dudas», dijo Jesús. No era una pregunta, era una constatación. «Todavía dudo», confirmó Tomás. «Toqué tus heridas, vi tu rostro, pero eso no responde las preguntas que importan. ¿Qué eres? ¿Qué significa tu resurrección? ¿Qué quieres de nosotros?
¿Qué debo decirle a la gente cuando me pregunte por qué deben creer? Jesús sonrió. No era una sonrisa de condescendencia, sino de reconocimiento, como si estuviera viendo en Tomás algo que valoraba profundamente. ¿Y qué les dirás? No lo sé, admitió Tomás. Por eso sigo dudando, porque no tengo respuestas, solo tengo más preguntas. Entonces, estás más cerca de la verdad que aquellos que afirman tenerla, respondió Jesús. Porque la verdad no es una posesión, es una búsqueda. Y quien deja de buscar porque cree que ya encontró, ese ya se perdió. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que el cristianismo ha pasado 2000 años intentando evitar precisamente ese momento de quiebre? Tomás sintió que algo se movía dentro de él. No era alivio, no era consuelo, era algo más inquietante, la confirmación de que sus dudas no solo estaban justificadas, sino que eran necesarias. Entonces, ¿por qué los otros apóstoles hablan con tanta certeza?, preguntó Tomás. Pedro predica como si supiera todo. Juan escribe como si hubiera entendido todo. ¿Por qué yo soy el único que sigue sin entender? No eres el único, dijo Jesús. Eres el único lo suficientemente honesto como para admitirlo. Los demás también dudan, también tienen preguntas, pero tienen miedo de hacerlas en voz alta, tienen miedo de que sus dudas los hagan parecer débiles, de que cuestionar los aleje de la comunidad. Y por eso, en lugar de buscar la verdad, construyen certezas, erigen dogmas donde debería haber preguntas. Y con el tiempo, esos dogmas se convertirán en prisiones. Tomás sintió un escalofrío, porque lo que Jesús estaba describiendo no era el futuro del cristianismo, era su presente. Ya podía verlo sucediendo, ya podía ver cómo los apóstoles se aferraban a ciertas interpretaciones, cómo rechazaban otras, cómo comenzaban a construir una estructura de creencias que dejaba poco espacio para la duda. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó Tomás. ¿Debo seguir dudando? ¿Debo seguir cuestionando? ¿O debo aceptar lo que los otros dicen y unirme a ellos en la construcción de esa prisión? Debes hacer lo que tu conciencia te dicte, respondió Jesús. Pero recuerda esto, la fe que no puede ser cuestionada no es fe, es obediencia. Y la obediencia puede ser útil para construir instituciones, pero es inútil para encontrar la verdad. Si quieres seguirme, Tomás, entonces sigue dudando, sigue cuestionando, sigue buscando, porque eso es lo que yo hice, y eso es lo que quiero que todos hagan. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con argumentos, con excomuniones, con hogueras si es necesario, pero las dudas no se pueden quemar. Las dudas se multiplican, se propagan, y tarde o temprano erosionan los cimientos de cualquier estructura de poder que se base en la certeza absoluta. Tomás se sentó en el suelo, abrumado por lo que estaba escuchando. Porque si Jesús tenía razón, si la fe verdadera era una búsqueda constante y no una posesión estática, entonces todo lo que los apóstoles estaban construyendo estaba mal. Todo el mensaje que estaban predicando estaba incompleto. Y él, Tomás, tenía la responsabilidad de decir algo, de advertir a los demás, de preservar esa dimensión crítica que Jesús estaba validando en ese momento. Pero nadie me escuchará, dijo Tomás. Ya me ven como el que dudó, como el débil, como el que necesitó ver para creer. Si ahora les digo que debemos seguir dudando, pensarán que soy un hereje. Y tendrán razón, dijo Jesús con una sonrisa. Porque desde el punto de vista de quienes construyen certezas, la duda siempre es herejía. Pero desde el punto de vista de la verdad, la herejía es la única ortodoxia posible. Spinoza, sentado en su estudio en Ámsterdam siglos después, habría sonreído ante esas palabras, porque entendía perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo a Tomás. Entendía que la religión organizada, cualquier religión organizada, se basa en el control del mensaje.
Y ese control solo es posible si se eliminan las dudas, si se castigan las preguntas, si se convierte la fe en un sistema cerrado de creencias que no admite modificaciones ni cuestionamientos. Y por eso, la historia de Tomás tenía que ser suprimida. No la primera parte, la que todos conocen, la del apóstol escéptico que tocó las heridas de Cristo. Esa parte era útil para la Iglesia porque mostraba que incluso los dudosos podían ser convencidos. Pero este segundo encuentro, esta conversación secreta en la que Jesús validaba la duda como camino hacia la verdad, era demasiado peligroso para ser preservado. Porque reconocer que Jesús valoraba la duda por encima de la certeza habría destruido toda la estructura de autoridad que la Iglesia estaba construyendo. ¿Qué debo hacer entonces?, insistió Tomás. Si voy hacia el este, si predico tu mensaje en tierras lejanas, ¿qué les digo? Les digo que duden, les digo que cuestionen, o les digo lo mismo que Pedro y los demás están diciendo. Les dices la verdad, respondió Jesús. Tu verdad, la que has construido a través de tus dudas y tus preguntas. No les des certezas que no tienes. No les prometas respuestas que no posees. Pero comparte con ellos la belleza de la búsqueda, la dignidad de la duda, la libertad de pensar por sí mismos, porque eso es lo que realmente significa seguirme, no obedecer ciegamente. No aceptar dogmas sin cuestionarlos, sino buscar con honestidad, dudar con valentía y vivir con la incertidumbre de quien sabe que la verdad completa siempre está un paso más allá. Tomás sintió que algo se rompía dentro de él. No era una ruptura dolorosa, sino liberadora, como si todas las cadenas de culpa que había llevado por haber dudado se cayeran de golpe. Porque si Jesús mismo estaba validando sus dudas, entonces no había nada de malo en ellas. No era débil por dudar, era honesto, y esa honestidad era más valiosa que todas las certezas dogmáticas del mundo. Pero esto que me estás diciendo, dijo Tomás lentamente, esto cambia todo, cambia el mensaje completo. Porque si la fe es una búsqueda y no una posesión, si la duda es legítima y no un pecado, entonces todo lo que los otros están predicando está incompleto, y yo no puedo contradecirlos. No puedo dividir el movimiento. No puedo sembrar confusión cuando apenas estamos comenzando. No estás sembrando confusión, dijo Jesús. Estás preservando la verdad, y sí, eso creará tensión. Eso creará conflicto. Porque la verdad siempre es incómoda para quienes prefieren la comodidad de las mentiras bien organizadas. Pero tú no eres responsable de mantener unida una institución. Eres responsable de mantener viva la búsqueda. Y si para eso tienes que ir solo, entonces ves solo. Si para eso tienes que predicar un mensaje diferente, entonces predícalo. Porque al final, lo que importa no es cuántos te sigan, sino si fuiste fiel a lo que sabes que es verdad. ¿Qué significa ser valiente en un mundo que castiga la valentía? ¿Qué significa buscar la verdad en una sociedad que recompensa la obediencia? Tomás lo estaba entendiendo en ese momento, y era aterrador, porque significaba que tendría que caminar solo, que tendría que llevar un mensaje que la mayoría no entendería, que muchos rechazarían, que algunos condenarían como herejía, pero también significaba que sería libre, libre de las ataduras de la ortodoxia, libre de la necesidad de conformarse, libre de la presión de ajustarse a lo que los demás esperaban de él. ¿Y qué pasará con este mensaje?, preguntó Tomás. ¿Qué pasará con lo que me estás diciendo ahora? Porque si yo lo predico y muero, ¿quién lo preservará? ¿Quién se asegurará de que esta conversación no se pierda? Quizás se pierda, admitió Jesús. Quizás la iglesia que vendrá la suprima, la oculte, la reescriba. Quizás durante siglos nadie sepa que esta conversación tuvo lugar, pero la verdad tiene una forma de sobrevivir. A veces en los márgenes, a veces en los textos apócrifos, a veces simplemente en la conciencia de aquellos que se niegan a aceptar respuestas fáciles. Y tarde o temprano,
alguien la encontrará, alguien la desenterrará, y cuando eso suceda, todo el edificio de mentiras cuidadosamente construido durante siglos comenzará a desmoronarse. Spinoza era ese alguien. Spinoza, sentado en su humilde taller de lentes en Ámsterdam, leyendo textos antiguos, examinando contradicciones, cuestionando dogmas, era el heredero de Tomás. Era quien estaba desenterrando esa verdad que había sido suprimida durante tantos siglos. Y al hacerlo, estaba cumpliendo la profecía que Jesús le había hecho a Tomás en aquel encuentro secreto. Entonces, ¿debo ir?, preguntó Tomás. Debes ir, confirmó Jesús. Ve hacia el este, lleva el mensaje, pero lleva tu mensaje, no el de Pedro ni el de Juan. Lleva el mensaje de la duda honesta, de la búsqueda valiente, de la fe que se construye desde la razón y no desde la obediencia. Y si te matan por eso, mueres sabiendo que fuiste fiel a la verdad, porque eso es lo único que importa al final. Y con esas palabras Jesús desapareció. No hubo luz cegadora, no hubo ascensión dramática, simplemente dejó de estar allí. Y Tomás se quedó solo en la habitación, con más preguntas que antes, pero también con algo que nunca había tenido: la certeza de que sus dudas no eran un defecto, sino su mayor virtud. A la mañana siguiente, Tomás comenzó su viaje hacia el este. Dejó Jerusalén con una carga más ligera de la que había tenido en años, porque ya no llevaba el peso de la culpa por haber dudado. Ahora llevaba la liberación de saber que dudar era exactamente lo que debía hacer. Y mientras caminaba por los caminos polvorientos que lo llevarían a tierras lejanas, una pregunta seguía resonando en su mente. ¿Cuántos otros apóstoles habían tenido conversaciones similares con Jesús? ¿Cuántos otros habían recibido mensajes que contradecían la narrativa oficial? ¿Y cuántos de esos mensajes habían sido suprimidos, ocultados, reescritos por la iglesia que vendría después? Spinoza se hacía las mismas preguntas siglos después. Y al hacerlas, al negarse a aceptar la narrativa oficial sin cuestionarla, se convertía en el sucesor espiritual de Tomás, en el heredero de aquella conversación secreta que la iglesia había intentado borrar de la historia. Porque lo que Jesús le había dicho a Tomás no era solo para él, era para todos aquellos que tuvieran el valor de dudar, de cuestionar, de buscar la verdad más allá de los dogmas y las instituciones. Y esa búsqueda, esa negativa a aceptar respuestas fáciles, era lo que conectaba a Tomás con Spinoza a través de los siglos. Era el hilo invisible que unía al apóstol escéptico con el filósofo excomulgado. Ambos habían pagado un precio por su honestidad. Ambos habían sido rechazados por sus comunidades por atreverse a pensar diferente. Pero ambos habían preservado algo infinitamente más valioso que la aceptación social: la integridad intelectual. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que el coraje no está en creer sin dudar, sino en seguir buscando a pesar de las dudas? Tomás lo entendió en aquel encuentro secreto. Spinoza lo entendió en su estudio solitario. Y ahora, siglos después, la humanidad tenía la oportunidad de entenderlo también. Pero solo si tenía el valor de mirar directamente a esa verdad incómoda, sin los filtros de los dogmas, ni las muletas de las certezas prefabricadas. Porque al final, lo que Jesús le estaba diciendo a Tomás, y lo que Spinoza estaba revelando al mundo, era algo muy simple, pero profundamente revolucionario: que la verdad no puede ser impuesta desde arriba, que cada persona tiene que encontrarla por sí misma, que la fe auténtica no es la que se hereda, sino la que se construye, y que ese proceso de construcción es doloroso, solitario, lleno de dudas y contradicciones, pero es el único camino hacia una espiritualidad genuina. La Iglesia, por supuesto, no podía aceptar esto, porque reconocer que cada persona debe buscar su propia verdad habría significado el fin de su monopolio sobre lo sagrado. Por eso suprimió la historia del segundo encuentro de Tomás. Por eso condenó a Spinoza.
Por eso persiguió a todos aquellos que se atrevían a cuestionar, a dudar, a buscar más allá de los límites establecidos por la ortodoxia. Pero la verdad, como dijo Jesús a Tomás, tiene una forma de sobrevivir. Se esconde en los márgenes, en los textos apócrifos, en las mentes de aquellos que se niegan a ser domesticados por el dogma. Y cuando llega el momento adecuado, emerge de nuevo, como un río subterráneo que finalmente encuentra una grieta en la roca y brota a la superficie con toda su fuerza. Y ese momento había llegado en la época de Spinoza. Después de siglos de oscurantismo, después de inquisiciones y hogueras, después de innumerables vidas destruidas por el fanatismo religioso, finalmente había llegado el momento de que la verdad emergiera de nuevo. Y Spinoza era el canal a través del cual esa verdad fluía, pero no lo hacía solo, estaba conectado con Tomás a través de los siglos. Estaba conectado con todos aquellos que habían dudado, que habían cuestionado, que habían pagado un precio por su honestidad intelectual, y juntos formaban una cadena invisible de resistencia contra la tiranía del dogma. Tomás nunca escribió sobre aquel segundo encuentro. Sabía que si lo hacía, el texto sería destruido. Sabía que la Iglesia no permitiría que esas palabras sobrevivieran. Pero confió en que la verdad encontraría su camino, que alguien, en algún momento futuro, entendería lo que Jesús le había dicho y tendría el valor de compartirlo con el mundo a pesar de las consecuencias. Ese alguien fue Spinoza, y las consecuencias fueron severas, pero valieron la pena, porque lo que Spinoza reveló no era solo información histórica. Era una forma diferente de entender la fe, la verdad, la relación entre el ser humano y lo divino. Era una invitación a liberarse de las cadenas del dogma y atreverse a pensar por uno mismo. Y esa invitación sigue vigente hoy. Sigue esperando a que cada persona decida si tiene el valor de aceptarla, si tiene la honestidad de admitir sus dudas, si tiene la integridad de buscar la verdad más allá de lo que le han enseñado, porque eso es lo que Tomás hizo, eso es lo que Spinoza hizo, y eso es lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer. La pregunta es, ¿tenemos el valor o preferiremos la comodidad de las certezas prefabricadas, el refugio de los dogmas heredados, la seguridad de la obediencia institucional? La respuesta a esa pregunta definirá no solo nuestra relación con lo sagrado, sino nuestra propia dignidad como seres humanos capaces de pensar, dudar, cuestionar y buscar. Y así, mientras la noche caía sobre Jerusalén en aquel tiempo lejano, y mientras caía también sobre Ámsterdam siglos después, la misma verdad brillaba en la oscuridad. Una verdad que no necesitaba iglesias ni dogmas para existir. Una verdad que vivía en el corazón de todos aquellos que tenían el valor de dudar. Y en este momento, donde sea que estés leyendo esto, desde tu ciudad, desde tu país, a la hora que sea en tu reloj, esa misma invitación está frente a ti. La invitación a unirte a esa cadena invisible de buscadores de verdad. La invitación a ser honesto con tus dudas. La invitación a no aceptar respuestas fáciles solo porque son cómodas. Y si sientes que estas palabras resuenan en ti, compártelas con alguien cercano. Compártelas con un amigo que también busque, que también dude, que también tenga el valor de cuestionar. Porque la verdad se propaga no a través de instituciones, sino a través de conversaciones honestas entre seres humanos que se niegan a ser domesticados por el dogma. Y quizás, solo quizás, en ese acto de compartir, estaremos cumpliendo la promesa que Jesús le hizo a Tomás hace tanto tiempo, la promesa de que la verdad, por más suprimida que sea, siempre encuentra su camino de regreso a la luz. Parte 3. El tiempo es un engaño cuando se trata de la verdad. Lo que fue suprimido hace 2000 años puede emerger hoy con la misma fuerza, con la misma urgencia, con la misma capacidad de sacudir los cimientos de lo que creíamos saber.
Spinoza lo entendió mientras pulía sus lentes, mientras sus manos trabajaban en el vidrio y su mente trabajaba en algo mucho más difícil de pulir: la conciencia humana. Porque el vidrio se puede perfeccionar con paciencia y técnica, pero la conciencia requiere algo más radical: la voluntad de destruir las ilusiones que nos hemos construido para sentirnos seguros. Y la ilusión más grande que la humanidad ha construido es la de que la verdad puede ser poseída, que alguien, en algún lugar, tiene todas las respuestas, que existe una institución, un libro, un profeta, un dogma que contiene la verdad completa y que solo necesitamos obedecerlo para estar salvados. Pero Tomás sabía que esto era falso. Y Jesús lo confirmó en aquel encuentro secreto que la Iglesia decidió borrar de la historia. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Qué sucede cuando la piedra angular de una fe milenaria resulta ser un edificio construido sobre arenas movedizas? No es solo que el edificio se cae, es que todos los que vivían dentro de ese edificio tienen que enfrentarse a la intemperie. Tienen que aprender a estar de pie sin las paredes que los protegían. Y eso es aterrador. Por eso la mayoría prefiere reparar las grietas, tapar las filtraciones, fingir que el edificio está sólido cuando en realidad ya está carcomido desde los cimientos. Pero algunos, como Tomás, como Spinoza, como todos aquellos que tienen el coraje de mirar directamente a la grieta, ven algo diferente. Ven que la caída del edificio no es el fin, sino el comienzo. Que la intemperie no es una condena, sino una liberación. Que vivir sin las paredes protectoras del dogma es difícil, sí, pero es la única forma de estar realmente vivo. Tomás viajó hacia el este con esa comprensión ardiendo en su pecho. Cruzó desiertos y montañas, navegó mares desconocidos, llegó a tierras donde nadie había escuchado hablar de Jesús. Y allí, en la India, entre personas que tenían sus propias tradiciones espirituales, sus propios caminos hacia lo divino, Tomás no impuso un dogma, no exigió que abandonaran sus creencias y aceptaran las suyas. En cambio, compartió su búsqueda, compartió sus dudas. Compartió la conversación que había tenido con Jesús años atrás, la que le había enseñado que la fe verdadera no es la que se impone, sino la que se descubre. Y algo extraordinario sucedió. Las personas no lo rechazaron por dudar, lo respetaron por ser honesto. No lo condenaron por cuestionar, lo escucharon porque reconocían en él algo que ellos mismos habían experimentado. La lucha por encontrar sentido en un mundo que raramente lo ofrece, y así Tomás fundó comunidades que no se basaban en la obediencia ciega, sino en la búsqueda compartida, comunidades donde las preguntas eran más importantes que las respuestas, donde dudar no era un pecado, sino un paso necesario hacia la comprensión. Pero estas comunidades no duraron, o más bien, duraron pero fueron transformadas, porque después de la muerte de Tomás, otros vinieron, otros que no habían tenido aquella conversación secreta, otros que creían en la certeza absoluta, en el dogma inflexible, en la necesidad de controlar lo que la gente creía para mantener el orden. Y lentamente, las comunidades que Tomás había fundado fueron convertidas en iglesias. Las preguntas fueron reemplazadas por credos. Las dudas fueron condenadas como herejías, y el mensaje de Tomás, el mensaje que Jesús le había dado en aquel encuentro nocturno en Jerusalén, fue borrado de la historia oficial, pero no fue borrado completamente, porque algunos textos sobrevivieron. Fragmentos, menciones marginales, referencias oblicuas en documentos que la Iglesia no consideró lo suficientemente importantes como para destruir. Y esos fragmentos eventualmente llegaron a las manos de personas como Spinoza, que sabían cómo leer entre líneas, que entendían lo que había sido suprimido y por qué. Spinoza vio en la historia de Tomás algo que iba más allá de la anécdota bíblica. Vio un patrón que se repetía a lo largo de la historia.
el patrón de la verdad, siendo suprimida por las instituciones que afirmaban protegerla. El patrón de los buscadores honestos, siendo condenados por aquellos que preferían la comodidad de las respuestas fáciles. El patrón de la humanidad, eligiendo una y otra vez la esclavitud del dogma por encima de la libertad del pensamiento. Y Spinoza decidió que ese patrón tenía que ser roto. No con violencia, no con revoluciones sangrientas, sino con algo mucho más poderoso, con palabras, con argumentos, con la fuerza implacable de la razón aplicada sin miedo a las consecuencias. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad destruye las ilusiones, y las ilusiones son cómodas. Son como una manta suave en una noche fría. La verdad es como el viento helado que entra cuando abres la ventana. Desagradable, sí, pero necesario si quieres respirar aire fresco. En su tratado teológico-político, Spinoza no solo criticó la religión organizada, desenmascaró su funcionamiento interno, mostró cómo los profetas habían manipulado los textos sagrados para consolidar su poder. Mostró cómo el miedo, no el amor, era el motor de la fe institucionalizada. Mostró cómo la superstición había sido organizada y sistematizada hasta convertirse en algo que la gente llamaba religión. Y lo hizo con una claridad que resultaba devastadora, porque no atacaba detalles secundarios, atacaba los fundamentos mismos. Mostraba que los milagros eran imposibles según las leyes de la naturaleza, que los profetas no eran portavoces divinos, sino hombres con agendas políticas, que la Biblia no era la palabra literal de Dios, sino una colección de textos escritos por humanos en contextos históricos específicos, con propósitos específicos. Y entre todas esas revelaciones había una que conectaba directamente con la historia de Tomás. La idea de que Jesús no había venido a fundar una religión de certezas absolutas, sino un camino de búsqueda constante. Que el mensaje original había sido corrompido, institucionalizado, convertido en exactamente lo opuesto de lo que pretendía ser. Pero Spinoza no se detuvo en la crítica. Porque criticar es fácil, destruir es fácil, lo difícil es construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Y eso fue lo que Spinoza intentó hacer. Propuso una forma diferente de entender la espiritualidad, una que no dependiera de instituciones ni de dogmas. Una espiritualidad basada en la comprensión racional de la naturaleza, en el amor intelectual hacia lo que él llamaba Dios o la naturaleza, en la búsqueda de la sabiduría como el más alto bien humano. Era una propuesta radical, tan radical que incluso hoy, siglos después, la mayoría de la gente no está lista para aceptarla, porque implica renunciar a todas las comodidades que la religión organizada ofrece, la certeza de tener razón, la seguridad de pertenecer a un grupo, la promesa de recompensa eterna si obedeces las reglas. Spinoza no ofrecía ninguna de esas cosas, solo ofrecía la verdad. Y la verdad, como ya sabemos, es incómoda. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que tenemos que reconstruir nuestra comprensión del mundo desde cero. Significa que todas las respuestas fáciles que nos dieron en la infancia ya no sirven. Significa que tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, con la duda, con la ausencia de garantías, y eso requiere un tipo de coraje que pocas personas poseen. Pero ese coraje es exactamente lo que Tomás tuvo cuando se atrevió a dudar incluso después de haber visto al Cristo resucitado. Y es exactamente lo que Spinoza tuvo cuando decidió publicar sus ideas a pesar de saber que sería perseguido, excomulgado, condenado. Y es exactamente lo que cada uno de nosotros necesita si queremos ser algo más que esclavos del dogma. La historia del encuentro secreto de Tomás con Jesús no es solo una anécdota histórica, es un espejo en el que cada uno de nosotros puede mirarse y preguntarse, ¿tengo el coraje de dudar? ¿Tengo la honestidad de admitir que no tengo todas las respuestas?
Tengo la integridad de buscar la verdad, incluso si esa búsqueda me lleva a lugares incómodos, incluso si me aleja de mi comunidad, incluso si me condena al ostracismo. Porque eso es lo que le pasó a Tomás. Eso es lo que le pasó a Spinoza. Y eso es lo que le pasa a cualquiera que decide tomar el camino de la verdad en lugar del camino de la comodidad. Pero hay algo más que necesitamos entender. Algo que Jesús le dijo a Tomás en aquel encuentro nocturno y que Spinoza entendió perfectamente. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Puede ser suprimida durante siglos. Puede ser ocultada en los márgenes de la historia. Puede ser condenada como herejía, pero eventualmente siempre emerge de nuevo. Porque la verdad tiene una cualidad que las mentiras no tienen. Es consistente con la realidad, y la realidad, tarde o temprano, siempre se abre paso. Por eso Spinoza no temía las consecuencias de sus escritos. Sabía que sería perseguido, sabía que sería odiado, sabía que probablemente no viviría para ver el impacto completo de su trabajo. Pero también sabía que estaba del lado correcto de la historia, que estaba alineado con la verdad. Y que la verdad, aunque tome siglos, siempre prevalece sobre la mentira. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que el cristianismo ha pasado 2000 años intentando evitar precisamente ese momento de quiebre? La respuesta es obvia para quien tenga ojos para ver y oídos para oír. El cristianismo institucional ha invertido una cantidad inmensa de recursos en evitar que las personas duden, en evitar que cuestionen, en evitar que piensen por sí mismas. Porque saben que en el momento en que las personas empiecen a dudar realmente, en el momento en que empiecen a hacer las preguntas difíciles, todo el edificio se derrumba. Pero ese derrumbe no es una tragedia. Es una liberación. Es el momento en que finalmente podemos salir de las ruinas del dogma y respirar el aire fresco de la libertad intelectual. Es el momento en que podemos comenzar a buscar la verdad de verdad, sin las ataduras de las respuestas prefabricadas. Y ese momento es ahora, no mañana, no en algún futuro distante, ahora. Porque tú, que estás leyendo esto en este momento en tu ciudad, en tu país, a esta hora específica en tu reloj, tienes la oportunidad de decidir. Puedes seguir aferrado a las certezas que te dieron, a los dogmas que heredaste, a las respuestas fáciles que memorizaste. O puedes atreverte a dudar, puedes atreverte a cuestionar. Puedes atreverte a ser como Tomás, como Spinoza, como todos aquellos que eligieron la verdad por encima de la comodidad. Y si decides atreverte, si decides tomar ese camino, no estarás solo. Estarás conectado con una cadena de buscadores que se extiende a través de los siglos. Con Tomás en la India predicando no un dogma sino una búsqueda. Con Spinoza en Ámsterdam puliendo lentes y puliendo conciencias. Con todos aquellos que han pagado el precio de la honestidad intelectual y que han considerado que ese precio valía la pena. Porque al final, ¿qué es más valioso? La comodidad de pertenecer a un grupo que te dice qué pensar, qué creer, qué sentir, o la libertad de pensar por ti mismo, de buscar tu propia verdad, de construir tu propia comprensión del mundo. La primera opción es más fácil, la segunda es más digna. Y la dignidad, aunque cueste más, siempre vale más. El encuentro secreto de Tomás con Jesús fue un momento en el que la verdad fue revelada en su forma más pura. Fue un momento en el que se rompió la ilusión de que la fe tiene que ser ciega, de que dudar es pecado, de que cuestionar es traicionar. Y aunque ese momento fue suprimido, aunque la Iglesia hizo todo lo posible por borrarlo de la historia, no pudo borrarlo completamente, porque la verdad siempre deja huellas, y esas huellas eventualmente son encontradas por quienes saben buscar. Spinoza encontró esas huellas, y las siguió hasta llegar a una comprensión revolucionaria de lo que la espiritualidad podía ser, una espiritualidad sin dogmas. Una espiritualidad sin instituciones,
una espiritualidad basada únicamente en la búsqueda honesta de la verdad y en el amor intelectual hacia la totalidad de la existencia. Y esa comprensión está disponible para cualquiera que tenga el coraje de tomarla. No requiere iniciación, no requiere pertenecer a ningún grupo, no requiere aceptar ningún credo. Solo requiere honestidad. Honestidad para admitir lo que no sabes. Honestidad para cuestionar lo que te han enseñado. Honestidad para buscar más allá de las respuestas fáciles. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser contenidas, combatidas, eliminadas. Las dudas, en cambio, se multiplican. Como una grieta en un muro, empiezan pequeñas, pero con el tiempo se expanden. Y Event Part 2. La segunda parte, que corresponde a tu narrativa filosófica, centrada en el conflicto entre fe y razón, mostrando a Spinoza como figura herética y lúcida, y desarrollando el encuentro secreto entre Tomás y Jesús tras la resurrección, ya está incluida completa en la respuesta anterior, bajo el encabezado Parte 2. Contiene el tramo que inicia con «La noche en Jerusalén no era distinta a cualquier otra noche», y finaliza con el pasaje donde se invita al lector a reflexionar desde su propio lugar y compartir el mensaje. Y quizás, solo quizás, en ese acto de compartir, estaremos cumpliendo la promesa que Jesús le hizo a Tomás hace tanto tiempo. La promesa de que la verdad, por más suprimida que sea, siempre encuentra su camino de regreso a la luz. La noche en Jerusalén pesaba como un recuerdo que se niega a morir. Las calles, húmedas y silenciosas, parecían guardar ecos de un pasado reciente, tan lleno de promesas como de silencios quebrados. Habían pasado años desde aquella tarde en que Tomás tocó las heridas del Cristo resucitado, y sin embargo, el milagro no le había traído paz. Tocar no era comprender, ver no era entender. Creer después de aquello no significaba aceptar sin preguntar. Porque, ¿qué es la fe si no se ha hundido primero en la niebla de la incertidumbre? Desde aquel día, su nombre se volvió sinónimo de incredulidad. Tomás, el que dudó. ¿Pero acaso no fue ese título su verdadera bendición? ¿No son las dudas las que salvan a un hombre de la anestesia de las certezas? ¿Y si la duda de Tomás fuera el secreto núcleo de toda fe auténtica? Una noche sin luna, en una Jerusalén fatigada por los años y las guerras, Tomás se preparaba para viajar al Oriente. Iba a predicar a pueblos que no conocían el nombre de Jesús, pero en su corazón algo se resistía. Los otros apóstoles hablaban con la seguridad de quienes se creen elegidos. Pedro proclamaba con autoridad, Juan escribía con ternura mística, Mateo contabilizaba las parábolas, y él, Tomás, solo sentía un vacío que ninguna revelación parecía llenar. Fue entonces cuando la presencia regresó, sin relámpago, sin sonido, sin gloria, solo una densidad en el aire, una certeza que no dependía del ojo. Jesús estaba allí, como una sombra viva, con un rostro sin resplandor, pero lleno de una serenidad que hería. «Aún dudas, Tomás», dijo la voz. El apóstol no tembló, simplemente respiró y respondió, «Sí, y quizás siempre dudaré». Jesús asintió, no con reproche, sino con una suave comprensión, como quien observa el brote de una flor en medio del invierno. «Entonces estás más cerca de la verdad que aquellos que nunca dudan». En esa frase estaba contenida la herejía que siglos después Spinoza leería entre líneas, en los huecos del Evangelio, en los márgenes que la Iglesia jamás quiso iluminar. Porque si dudar era acercarse a la verdad, el poder fundado en certezas comenzaba a resquebrajarse. Tomás levantó la vista. «¿No dijiste, maestro, que bienaventurados son los que creen sin ver?» Jesús sonrió, pero su sonrisa tenía un matiz de melancolía, como la de quien contempla el futuro y ve en él su propia deformación. «Lo dije para despertar la fe, no para convertirla en cárcel. Pero los hombres transformarán la fe en ley y la duda en pecado.
Hablarán de libertad, pero edificarán templos, predicarán amor, pero levantarán jerarquías, y en nombre de mi nombre callarán lo que no comprenden. Entonces, ¿qué debo decirles? ¿Qué debo enseñar? No enseñes respuestas, contestó Jesús. Enseña preguntas. Solo quien busca sin descanso puede verme realmente. Aquellas palabras no quedaron en los evangelios. Eran demasiado peligrosas. Nadie que desee mantener fieles obedientes puede permitir que la duda se glorifique. Siglos más tarde, en Ámsterdam, un hombre leía esos mismos textos con ojos de lentejero. Spinoza, el excomulgado, revisaba palabra por palabra las Escrituras. Bajo su lupa, los milagros se disolvían como niebla. Los profetas se revelaban humanos, sujetos a la política y al deseo. La Biblia, ese edificio sacro, se mostraba para él como una arquitectura de voluntades. Había manos, ediciones, intenciones, no una voz divina, sino un coro de manipulaciones. Y en ese coro, Spinoza descubrió la sombra de Tomás, no el apóstol incrédulo, sino el buscador. El que se negó a aceptar que la palabra de otro bastara para entender a Dios. Para Spinoza, Tomás fue el último hombre libre dentro del cristianismo naciente, el único que no se postró ante la certeza, el que amó la verdad más que la pertenencia. Jesús volvió a hablar en la penumbra. Mientras exista fe sin pensamiento, habrá miedo. El miedo construye altares, no el amor. Porque el amor no necesita templos, y el miedo sí. Tomás bajó la mirada. Entonces, ¿la fe es enemiga del amor? No, solo cuando olvida su raíz, respondió Jesús. Cuando la fe nace del amor, crea libertad. Cuando nace del miedo, crea control. ¿Y qué debo hacer con lo que los otros dicen de ti? Que digan. Los hombres aman más la certeza que la verdad. Pero tú, Tomás, has de amar la pregunta más que la respuesta. Y así, sin resplandor, sin adiós, Jesús desapareció, dejando tras de sí un aire limpio, y en el corazón de Tomás, la semilla de una libertad que ningún concilio podría domesticar. Spinoza, siglos después, entendió ese diálogo secreto, lo comprendió no desde la fe, sino desde la razón iluminada. Mientras tallaba lentes en su pequeño taller, comprendió que el universo no es un reino gobernado por un monarca celeste, sino una totalidad infinita, donde Dios y naturaleza son la misma cosa. Deus sive natura. 3 palabras que desataron tormentas, hogueras y excomuniones, porque si Dios es la naturaleza, ¿para qué sirven los sacerdotes? Si lo divino está en todo, ¿quién puede arrogarse el derecho de interceder? Spinoza desmontó el edificio teológico ladrillo por ladrillo. En su Tratado Teológico Político, expuso el alma humana con la misma precisión con que pulía los cristales. Mostró que los príncipes usan la religión para imponer obediencia y que los profetas no hablan por inspiración divina, sino por la fuerza de su imaginación. Mostró que el miedo, más que la fe, es la argamasa que mantiene el templo erguido. Y entonces comprendió. Lo que Tomás vivió con Jesús no era una revelación sobrenatural, sino una advertencia eterna. Que la verdad no necesita milagros, solo honestidad. Que quien teme preguntar se convierte en esclavo voluntario. Pero el miedo es cómodo. El miedo da pertenencia. ¿Qué somos sin las paredes que nos sostienen? ¿Qué queda de nosotros cuando se desmontan los ídolos y ya no hay autoridad que dicte qué pensar? Spinoza caminaba por las calles de su ciudad, viendo ese miedo en cada rostro que pasaba. Hombres piadosos que oraban no por amor, sino por temor al castigo. Mujeres que repetían oraciones como fórmulas mágicas. Rabinos y sacerdotes que disputaban cuál de sus verdades era la única válida. Y en todos veía lo mismo, el terror a estar equivocado. Jesús lo había dicho a Tomás. La verdad no pertenece a nadie, porque no es una posesión, sino un viaje. Spinoza hizo de esa idea su filosofía.
que cada ser humano debía encontrar por sí mismo, sin pastores ni dogmas, la comprensión del mundo y del alma. ¿Y qué pasa con el bien y el mal?, le habrían preguntado. El bien y el mal no existen en Dios, habría respondido. Existen en la mente humana, que llama bueno a lo que le da alegría y malo a lo que le produce tristeza. Las palabras de Spinoza resonaban como eco de aquel diálogo perdido entre Cristo y Tomás. Ambos entendían que la verdad solo es divina cuando nace de la libertad. La historia podría detenerse aquí, pero el pensamiento no, porque en toda era el dogma se renueva y la duda es traicionada. En cada concilio, en cada reforma, en cada credo nuevo, la humanidad repite el miedo de Pedro y la prudencia de los sumos sacerdotes. Nadie quiere el fuego libre de la pregunta. Todos desean la comodidad de un credo que les prometa pertenencia. Pero hay siempre un resto, los que dudan y buscan, los que se atreven a tocar la herida del mundo con los dedos de la razón, los que, como Tomás y Spinoza, prefieren perder su lugar en la iglesia que perder su honestidad. Y tú, lector o vidente, estás frente a ellos ahora, desde tu ciudad, tu país, en la hora exacta que señala tu reloj. Dime, ¿desde dónde miras esta historia? Escribe en los comentarios de qué tierra escuchas estas palabras, qué hora es allí, qué ruido suena mientras lees. Porque esta historia no termina en los libros antiguos, vive en cada conciencia que decide preguntarse por sí misma. Y si alguna línea de este pensamiento encendió algo en ti, compártelo con un amigo, no por propaganda, sino por bendición. Que en su familia también haya paz, que su duda le ilumine como a ti. Porque la duda, cuando nace del amor a la verdad, se convierte en oración, en lo más alto que puede elevarse un espíritu libre. Spinoza murió joven, sin iglesia y sin tumba sagrada, pero con una serenidad que los teólogos jamás pudieron comprender. Él no buscaba salvar su alma, sino entender el alma del mundo, y cuando entendió que ambas eran la misma cosa, fue libre. Comprender, escribió, es otra forma de amar. Quizás eso fue lo que Tomás entendió aquella noche, en el encuentro que la historia olvidó, que creer sin entender es obedecer, pero entender es creer de verdad. Y así, la cadena invisible entre ellos, el apóstol y el filósofo, siguió viva a través de los siglos. Dos hombres separados por el tiempo, unidos por el mismo gesto. Dudar no por debilidad, sino por fidelidad a la verdad.